En este video vamos a usar el editor para importar, bakear y revisar nuestras escenas. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la última versión del editor. Vamos a abrir la página web admin.houzz.com y vamos a utilizar los datos que nos fueron asignados al momento de empezar el trabajo. Acá podemos ver todos los proyectos que tengamos asignados y podremos ir a este botón y descargar el editor. Instalamos normalmente como haríamos con cualquier otra aplicación de Windows. En caso de tener problemas de instalación debemos revisar nuestro espacio en disco duro, permisos de administrador y antivirus. Al abrir el editor debes loguearte con los mismos datos que utilizaste en el Admin Panel. Puedes también marcar la casilla de recordar mis datos para mayor comodidad al ingresar. En la esquina superior izquierda vamos a clicar File y luego Open. Acá vamos a buscar el proyecto en el que vamos a trabajar y aceptamos. Acá podemos ver una estructura bastante parecida a la de nuestra carpeta. Vemos que tenemos una sección para Architecture, una sección para Surroundings, una sección para User Interface y una sección llamada Application. La que nos interesa en este momento es Architecture. La abrimos y vamos a dirigirnos directamente a la subsección llamada Scenes. Por ahora únicamente trabajaremos en esta sección. Acá debes encontrar en estas categorías las escenas que se te fueron asignadas. Para importar simplemente cliqueamos el botón 3D Representation y 2D Representation. Sin embargo tenemos este error. No importa qué escena intentemos importar, nos va a dar este error en este momento. Esto significa que simplemente no hemos colocado la dirección donde se encuentra esta escena en nuestra computadora. Para hacerlo nos dirigimos a la esquina superior izquierda, cliqueamos en File, Local Folders y vemos que tenemos un contenedor por cada sección. Lo que debemos hacer acá es copiar la misma ruta donde tenemos los FBX de las escenas en el contenedor de Architecture. En el explorador, revisemos que tengamos efectivamente todos los FBX y materiales dentro de la carpeta Architecture y copiamos esa ruta exactamente hacia el campo correcto. Aceptamos y ahora lo único que tenemos que asegurarnos siempre es que los nombres sean exactamente iguales entre la escena y el archivo. Y que obviamente estén dentro de la carpeta y no dentro de otra subcarpeta, Max por ejemplo. Ahora podemos hacer drag and drop o simplemente cliquear el botón para que el archivo sea importado. Acá a la derecha en la sección de log nos aparecerá un registro o errores de importación en caso de tenerlos. Para todos los errores de importación tenemos documentación apropiada en la sección de comunidad de nuestro helpdesk. Buscamos el error que necesitamos resolver y vamos a encontrar cómo solucionarlo. Si no está documentado, recuerda que puedes postear tus propias preguntas. Con la escena importada podremos inspeccionarla. Si la escena es completamente nueva, no estará bakeada y se verá similar a esto, sin sombras ni iluminación. Debemos también importar la versión 2D de la misma escena. Recuerda que los objetos 2D y los 3D deben estar ubicados apropiadamente. Más adelante en el video veremos un poco más sobre los objetos 2D. Si abrimos esta escena 2D vemos que es un simple floor plan arquitectónico. El Wall Generation Script se encargará de los elementos estructurales y el modelador se encargará de la adaptación del mobiliario 3D a 2D. Luego de importar ambas versiones de la escena podremos bakear utilizando este botón Bake 3D. También si queremos hacer un bake mucho más rápido podemos marcar esta casilla Bake Draft. Y este bake durará mucho menos tiempo pero será de muy baja calidad. Puedes hacer todas las pruebas que necesites en Draft, pero es importante que la escena final tenga un bake completo. Para iniciarlo entonces simplemente cliqueamos en el botón de Bake 3D y empezar el proceso. Un bake completo para una escena como esta tarda aproximadamente 7 minutos y un bake draft unos 2 minutos. Ahora que terminó podemos ver el resultado de la escena con su iluminación apropiada. Por último vamos a guardar nuestra escena para que todos tengan acceso a los datos actualizados. Vamos a ir nuevamente a File y vamos a cliquear Save. En la parte inferior vemos las escenas que fueron modificadas, puede que se hayan importado o se hayan bakeado nuevamente. Y en la parte superior cambios de configuración. En este punto no es necesario hacer ningún cambio de configuración en el proyecto, únicamente importar, bakear nuestras escenas y guardar nuestros cambios. También tenemos el botón de Discard si necesitamos descartar algún cambio que hayamos hecho por error. Si modificamos alguna configuración sin querer, podemos elegir qué queremos descartar de nuestro proyecto y hacerlo. Empezamos ahora a revisar la escena por errores comunes. Este paso es muy importante para evitar devoluciones o retrasos.
Antes de entregar la escena siempre es bueno invertir unos segundos inspeccionando a fondo. Lo que vemos a simple vista en este momento es un C-Firing en el piso de la unidad. Lo identificamos con este flickering que hace el momento de mover la cámara. Esto pasa cuando geométricamente hay varios elementos ocupando exactamente el mismo espacio y rotación. Para solucionarlo volvemos a nuestro archivo y podemos revisar qué pasa con el suelo. Como vemos, tenemos una copia exacta en el mismo lugar. Simplemente la eliminamos e importamos nuevamente. Este tipo de error lo vamos a ver cada vez que tengamos caras superpuestas en un mismo objeto o entre varios objetos. Luego de reimportar vemos que ya el flickering desapareció. Hay que estar atento a esto porque ver algo titilando no es normal. Luego vemos un problema con esta mesa. Tiene manchas oscuras. A primera vista puede parecer un problema de textura, pero no lo es. Es claramente un problema de light map. Volvemos a Max y vamos a abrir un modificador de un wrap en el canal 2. Siempre debemos asegurarnos que sea el canal 2, recordemos que el canal 1 es para la textura. Y aquí vemos el problema. Está muy mal hecho este unwrap en el canal 2. Hay superposiciones y el unwrap está escalado más allá de los límites. Para solucionarlo, si es un objeto que hicimos de cero y no tiene un unwrap en el canal 2, podemos simplemente utilizar el Max Script en la sección de unwrap. La tolerancia la podemos modificar, en este caso uso 30, cliqueo el botón de unwrap, lo vuelvo a abrir y ahora sí está todo ocupando su propio espacio y dentro de los límites. Puede pasar también que si hemos hecho attach de varios elementos hayan quedado superposiciones importantes en el canal 2 del light map. Para este caso y para cuando sea un objeto de nuestra librería con el mismo error, simplemente podemos seleccionar todas las caras de la geometría y aplicarle un pack para que todas se posicionen en su espacio único. Luego de esto podemos volver a importar la escena y volver a ejecutar el bake. Si hicimos los pasos correctamente, el problema debería estar solucionado y las sombras del objeto se mostrarán correctamente. Debemos siempre revisar la escena en búsqueda de este tipo de manchas o problemas de visualización que nos indican que hay un problema de light map. Otros errores que se pueden notar es que varios de los elementos no están posicionados correctamente. El televisor no está completamente pegado a la pared, el sofá de la sala está flotando en el aire. Debemos ser muy cuidadosos al momento de posicionar todos nuestros objetos. No podemos traspasar paredes, dejar elementos flotando, mal ubicados. Vamos a ser muy cuidadosos con los objetos y también para los polígonos que conforman ese objeto. Debemos intentar ubicar y escalar los elementos de la mejor manera posible a pesar de las limitaciones del modelado. Debemos evitar también que varios objetos se superposicionen, se traspasen entre sí o traspasen cualquier otra superficie. De igual manera debemos siempre revisar que las puertas ubicadas abran hacia el lado correcto con respecto al plano arquitectónico que estamos usando de referencia. Por ejemplo, el picaporte de esta puerta está girado incorrectamente. Al volver a reimportar notamos que igualmente las sombras no corresponden con nuestros cambios. Cualquier cambio físico de objetos que hagamos en la escena va a requerir un nuevo bake. Esto es para que la iluminación se actualice completamente. Volvemos nuevamente a hacer un bake completo de toda la escena. Y al revisarla vamos a notar como todas las sombras se actualizan correctamente. Ahora parece que sí tenemos todo ubicado correctamente y sin fallas de iluminación. Otro punto a tomar en cuenta es la versión 2D de la escena. Esta se importa con el botón 2D Representation. Esta escena contiene en forma de planos geométricos todas las representaciones de la planta, paredes, puertas, mobiliarios y ciertos objetos de decoración. Cada uno de los elementos son simples planos con simple material blanco.
Acá lo que tenemos que revisar es que tengamos todas las representaciones 2D que tiene nuestra contraparte en 3D, o al menos los elementos más importantes. Vemos que tenemos topes de cocina, aplicaciones, muebles, puertas, escaleras, sillas, pero acá en el comedor claramente nos falta la mesa. Tenemos las 4 sillas pero sin mesa de centro. Vamos a la escena para ver un poco más sobre cómo está hecho esto. En nuestra biblioteca de objetos y en la escena modelo podrás ver que por cada uno de los objetos 3D, directamente abajo tenemos el plano 2D. Cada vez que movamos o clonemos un elemento siempre tenemos que asegurarnos de hacer lo mismo con su plano 2D. Todos los elementos más importantes de nuestra escena deben tenerlo. Este objeto debe usar como prefijo plan obj-bajo y de ser posible el mismo nombre del elemento 3D que desea representar. Sabemos que la mesa de centro está faltante, así que vamos a crearla de manera rápida. Necesitamos simplemente un elemento cuadrado o rectangular. Podemos clonar directamente este objeto 2D del tope del baño. Nos aseguramos que tenga el prefijo correcto plan obj-bajo. Cambiamos el nombre al mismo del objeto 3D y le eliminamos el centro circular. Movemos el objeto a su posición. Para modificarlo, importante, si necesitamos cambiar su tamaño o proporciones, no escalemos. Es lo peor que podemos hacer. Podemos terminar con el objeto 2D deforme, con líneas notablemente más gruesas que el resto de elementos. Lo mejor que podemos hacer es editar el objeto seleccionando por vértices y mover líneas enteras apropiadamente. Luego de modificar todos estos vértices, centramos el pivot para hacerlo mucho más fácil de manipular y acoplamos todos los cambios. Lo centramos y lo ubicamos correctamente y volvemos a importar en el editor. Verificamos la escena y ahora sí tenemos nuestra mesa. Esta escena no requiere de bake de luces, por eso ninguno de los elementos usados tampoco necesita el tag de bake o el unwrap en el canal 2. Lo último que tenemos que agregar a nuestra escena son las dimensiones, es lo más sencillo de hacer en este punto. Si abrimos nuestra aplicación, al entrar en cualquier apartamento, primero entramos a la versión 2D y tenemos el botón para cambiar a la versión 3D. Y en la pantalla 2D podemos cliquear el botón de dimensiones y nos muestra todas estas líneas con dimensiones apropiadas de cada espacio. Hacer esto es mucho más sencillo de lo que parece. Volvemos al archivo de Max del sample o de la escena modelo y podemos notar que tiene estos simples splines con el prefijo plan dim-bajo. Podemos filtrar utilizando este nombre y los apartamos a todos. Estas son todas las líneas de dimensiones que están activas en la escena en este momento. Para crearlas de cero es muy sencillo. Simplemente en modo de creación seleccionamos spline, line o línea y trazamos splines únicamente de 2 vértices en todos los espacios que necesitemos dimensiones. Lo que va a hacer el editor automáticamente es calcular la distancia en metros entre ambos vértices y mostrar esa información en números. Trazamos todas las líneas que necesitemos y al final simplemente le agregamos el prefijo plan dim-bajo. Podemos numerarlas preferiblemente y eso sería absolutamente todo lo que necesitamos para que se muestren en la aplicación. Como conclusión y últimos puntos generales te recomendamos leer atentamente cada uno de los requerimientos, detalles e información que se envía antes de iniciar un trabajo. Esta es una de las recomendaciones más importantes que hay que tener en cuenta para trabajar en Houzed. Analizar el plano detalladamente. Si alguna documentación no está clara, consultar con él o la Project Manager. Avisar a tiempo cuando no se podrá llegar al deadline acordado al inicio del trabajo. Ser lo más comunicativo posible con Houzed.
Si no recibimos respuesta en tiempo y forma luego de varios días, podemos desasignarte el trabajo con el fin de no comprometer nuestros tiempos de entrega. Revisar que todos los detalles estructurales del plano arquitectónico sean representados correctamente usando como guía la escena modelo. Usar los archivos del script, texturas y mobiliarios enviados por él o la Project Manager. Revisar escala y ubicación de todos los objetos. Revisar bakeado de luces, sombras e iluminaciones de cada uno de los elementos. Revisar que todos los objetos 3D tengan su elemento 2D. La calidad de la escena, iluminación y resultado final debe ser lo más similar posible a la escena modelo. No reemplazar texturas o assets de la galería o material provisto. Si es necesario agregar alguna textura o algún mapa de bits, usar un nombre diferente propio para evitar conflictos. Las escenas deben ser entregadas, guardadas y bakeadas en el editor. El formato del archivo Max debe ser 2021 y todas las texturas extras deben ser agregadas a la carpeta asignada por proyecto. El nombre del archivo FBX y Max deben corresponder a los nombres detallados en la asignación, no inventemos nombres. Recuerda también que todos los errores de importación los podrás encontrar detallados y explicados en nuestra sección de comunidad en nuestro helpdesk. Acá encontrarás la explicación del error, cómo repararlo y cómo evitarlo. También podrás crear un posteo nuevo cuando lo necesites.